Ella es María Graciela Volpi Suárez. Hola Graciela, es Hola. doctora en medicina, tiene una residencia en anatomía patológica, un posgrado en terapia intensiva, es máster en dirección de empresas de salud, máster en salud digital, especialista en gestión de proyectos en salud y actualmente se desempeña como jefa de emergencias de adultos en el Hospital San Bois de ACE Montevideo. Muchas gracias. María Graciela, todo María, tuyo, Graciela, media está bien, hora gracias. en el auditorio. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer de compartir pantalla. ¿Me habilitas ahí? No, no estamos viendo, ahora sí, ahí empezó a Ahora sí. compartirse, ahí va. Bien. Bien. Me aparece acá. Bueno. Bien, primero que nada agradecerles al Hospital Italiano. ¿Me oyen bien, verdad? ¿Me oyen Sí, bien? perfecto, Graciela, sí. Perfectamente. Gracias. Está. Primero que nada, agradecerles al Hospital Italiano nuevamente la oportunidad, ya estuve ahí hace unos años presentando otro trabajo, por poder presentar hoy que es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el cuidado del adulto mayor, que creo que es una franja etaria que no le estamos dando, más allá antes de la pandemia, el cuidado adecuado. Por eso es que yo elegí este tema del telemonitoreo y elegí particularmente estas dos patologías de diabetes e hipertensión para hacer esta revisión bibliográfica. Primero, posicionarnos. Antes hablábamos de telemedicina y todo era telemedicina. Ahora, cuando se fueron incorporando otras tecnologías que ya no podíamos englobar en la telemedicina, como la parte de juegos, los wearables, los dispositivos ingeribles, la mHealth, la inteligencia artificial, bueno, hubo que llamarle a todo salud digital que engloba, pero actualmente lo que hoy vamos a hablar es una herramienta de salud digital que está dentro de la telemedicina y que es el telemonitoreo. Y eso es el tema que me ocupa hoy. Como introducción, todos sabemos que la población mundial está sufriendo un envejecimiento, un proceso de envejecimiento que es generalizado y que los países como Argentina y Uruguay lo tenemos de igual manera. Las personas mayores de 65 años están creciendo en una forma mucho más rápida que el resto de los rangos etarios. Esto también sucede en Uruguay y esto lleva a que hay un infarto y ahí ponemos la hipertensión arterial porque es muy importante en ellas. También está el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Estas enfermedades producen el 63% de las muertes por año en el mundo y representan un 36 millones de personas fallecidas. Y en Uruguay son la principal causa de muerte. O sea que es una importante razón para preocuparnos por este tema. Todo esto lleva a un aumento del gasto en salud en los países de la OCDE, que actualmente está en un 10% del Producto Bruto Interno. Entonces, yo les dije, elegí diabetes e hipertensión. La hipertensión es causante del 13% de las muertes a nivel mundial. En Uruguay, la prevalencia de la hipertensión está en aumento y es la primera causa de accidentes cerebrovasculares, de infarto de miocardio y de insuficiencia cardíaca. A su vez, la diabetes también es la cuarta causa de muerte en el mundo y en Uruguay la prevalencia, que ha venido en aumento, actualmente está aproximadamente en un 10%, es 10 veces más alta la prevalencia en mayores de 65 años que en menores de 45. Y las complicaciones cardiovasculares son la primera causa de muerte. Se sabe, y hay estudios que demuestran que si, por ejemplo, logramos que los hipertensos bajen 10 milímetros de mercurio sus cifras de presión, se puede reducir en un 44% la posibilidad de ACV y en un 22% la de enfermedad coronaria. Y también podemos, logrando mejorar las cifras de glicemia, reducir
las complicaciones a mediano y largo plazo de los pacientes, bueno, y a cercano plazo también, todas las complicaciones que tienen los pacientes diabéticos. Entonces, para justificar esta investigación, yo creo que el sistema de salud paternalista que existe actualmente y al que, por lo menos en Uruguay, estamos todavía muy aferrados, debe cambiar hacia un sistema de salud centrado en el paciente, en donde se promueva la alfabetización, el empoderamiento del paciente y de esa forma ayudar a hacer una toma de decisiones compartida entre el paciente y el profesional. A su vez, debe haber una inversión, una mayor inversión en tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso apoyados por la telemetría y por el monitoreo en tiempo real de las variables fisiológicas, vamos a poder lograr darle un cuidado digital al paciente desde el domicilio, que realmente los adultos mayores lo prefieren ese cuidado desde el domicilio, y los hace sentir más seguros y bueno, más estabilidad, y esto fue todo hecho pre-pandemia en los inicios, pero en realidad una vez empezada la pandemia más se justifica este cuidado, porque estamos viendo que estos pacientes que les estamos recomendando quedarse en su casa están aún más descuidados que antes, y de alguna forma tenemos que asegurar que tengan de continuar en esta línea de mejorar la salud de estos pacientes. O sea, no sé cómo está en Argentina, pero acá realmente los pacientes hay menos consultorios, entonces hay más descontrol de muchas enfermedades crónicas. Esto nos va a dar un envejecimiento activo de esta población, y está favorecido porque hay un fácil acceso a la tecnología actualmente. En Uruguay la banda ancha está bastante extendida en todo el territorio nacional, y la tecnología inteligente es mucho más accesible actualmente a toda la población. Aparte, increíblemente, hay un aumento del uso de las tecnologías por adultos mayores. En Uruguay creo que influyó el plan Ibirapitá, en donde se les dieron tablets a los jubilados y se les enseñó a usarlas, y eso ha hecho que en las estadísticas aumente la cantidad de adultos mayores, y se sabe que hay un 65% de personas mayores de 65 años que quieren mantenerse al día con la tecnología y que están dispuestos a usar la tecnología en salud. Por esto creo que el telemonitoreo y la teleasistencia pueden posicionarse como herramientas prometedoras tanto para el paciente como para los sistemas de salud y para el profesional, para posicionarse como que permitan mejorar la salud de estos pacientes y al mismo tiempo reducir el gasto en salud, ya que vamos a tener pacientes mejor controlados que no van a concurrir tanto a las puertas de emergencia o van a requerir tanto la internación. Entonces el objetivo general que me había propuesto fue analizar la bibliografía existente con respecto al uso de estos dispositivos para telemetría en monitorización de diabetes e hipertensión, sobre todo centrado en individuos mayores de 65 años. No me limité solo a ellos porque si no acotaba mucho la cantidad de trabajo que tenía para examinar, pero donde me encontraba mayores de 65 años me centraba mucho en eso. Hipertensos y diabéticos con los que reciban los cuidados desde el hogar y conocer los resultados de estos estudios. Y como objetivo específico me interesó determinar si realmente hubo mejoras en los resultados clínicos, o sea, si se obtuvo una reducción de la presión arterial y una mejora clínica de los pacientes diabéticos, sobre todo con una mejoría de la hemoglobina glicosilada con estos controles. Me interesaba evaluar si habían estrategias que se hubieran encontrado que podían mejorar la aceptación por estos pacientes para usar esta tecnología, si habían diferencias etarias o regionales, y evaluar si había alguna preferencia por algún tipo de dispositivo empleado. Dentro de las preguntas, interesaba decir, ¿realmente hubo una mejora en la calidad de vida cuando empezaron a mejorarse los parámetros? ¿Esto permite mejorar el uso de los recursos económicos? ¿Es bien aceptado esta tecnología por los pacientes en este rango etario? Y me planteé si en los estudios pudieron valorar
si este efecto que pudieron ellos lograr, en el caso que lo hubieran obtenido, era duradero en el control de las cifras de presión o de diabetes. Si habían diferencias etarias o regionales para la adherencia y ver si existía preferencia por algún tipo de dispositivo. Entonces, en la metodología, luego de examinar varias bases de datos, fue finalmente con PubMed, Scopus y JMIR que me quedé. Acá tienen los términos de búsqueda y los operadores booleanos empleados. Finalmente, de todos los trabajos examinados y luego de hacer el cribado y eliminar los duplicados, finalmente terminaron siendo 12 trabajos. Los filtros usados fueron que fueran texto completo, que se refiere a humanos y que se trate de los últimos 5 años. Y los elementos de los criterios de inclusión fue que se tratara de que realmente usen telemetría, que fueran específicamente de diabetes e hipertensión. Se excluyeron los trabajos que no fueran trabajos originales, o por ejemplo cuando estudiaban diabetes original, entre otros. Como les decía, acá esto es parte de la metodología. Finalmente, acá están las razones por las que excluimos 26 artículos más y quedaron 12 artículos finalmente que fueron valorados con CASPE y JBI y el grado de confianza con GRADE. Las variables en que yo me centré para examinar fueron el autor, ya que sabemos que si un autor investiga mucho un tema va a tener más experiencia en él, si había diferencias en ámbito y raza, si se empleaban escalas y si se definían sesgos y conflictos de intereses. Entonces, de los artículos obtenidos, acá encontramos que el total fueron 6 artículos, justamente dio la casualidad, 6 para diabetes y 6 para presión arterial. De todos ellos, 8 fueron ensayos clínicos aleatorizados, 3 fueron encuestas y un estudio casi experimental porque no había sido una muestra aleatorizada. Esto solo para mostrarles que los resultados los presento por separado en diabetes y hipertensión y dejo las conclusiones en forma conjunta. En los artículos referidos a hipertensión arterial fueron 4 ensayos clínicos aleatorizados, una entrevista y el estudio cuasi experimental. Las variables, solo voy a destacar lo que sí me importó acá. De estos estudios, de los 6, 4 fueron de Estados Unidos. Y en 3 de ellos participó un mismo profesional, que es la doctora Karen Margolis, lo que me habla de mucha experiencia en este campo. Después no hubieron resultados ni otras variables de importancia, no hubieron definidos conflictos de interés y la evidencia de GRADE me dio de moderada a alta. Con la lectura de estos artículos yo definí algunas categorías que están en relación directa con las preguntas y los objetivos específicos que me planteé. Entonces, yo definí una categoría clínica que fue en este caso el descenso de la presión arterial, que vi que 5 de los 6 artículos la estudia, la satisfacción del paciente con la tecnología, que la estudiaron 4, y la calidad de vida. Acá no hubieron estudios que valoren el ahorro de los recursos económicos. Entonces, viendo un poquito más estas categorías, en la reducción de la presión arterial, los 5 artículos que la estudiaron encontraron todos ellos una diferencia, una importancia significativamente estadística en un descenso de la presión arterial en el grupo de intervención, comparado con el grupo de control. Y esto está favorecido por el mayor control de la presión arterial por estos pacientes, pero aparte había otro componente importante que era que había una intensificación del tratamiento cuando era necesario, gracias a la existencia de una figura que es un profesional que está muy cerca del paciente en contacto para avisarle cuando hay una alerta activada por alguna cifra muy alta o para intensificar el tratamiento si es necesario o hacer algún consejo. A veces era lógico, a veces era primero, y otras piezas también. Ahora el farmacéutico está capacitado para Graciela, perdón que te interrumpa, te escuchamos un poco mal, de repente perdimos el audio. Fíjate si podés desactivar tu video, quizás
Con eso mejoramos un poco el ancho de banda, perdón, ¿eh? A ver. ¿Me escuchan mejor ahí? Perfecto ahora. Sí, bien. Dejo el parlante, el auricular. Bien, entonces decía que para la reducción de la presión arterial fue muy importante, aparte del control por el paciente, el que esté cerca este profesional, y aparte este profesional hace de nexo entre el paciente y el médico tratante, de forma tal que cuando el paciente va a ver a su médico tratante, él ya está enterado de todos los cambios y las cosas que se han hecho porque este profesional intermediario lo ponía al día. A su vez, encontré un trabajo de la doctora Karen Margolis, que le decía que había 3 de ella, que estudió en el 2018, presentó un trabajo en donde evaluó durante 54 meses cuánto tiempo después de culminada esa intervención se mantenía el efecto de la presión arterial reducido, o sea, cuánto duraba ese efecto, el descenso. Y ella encontró que duraba por 12 meses más la reducción de la presión arterial. Y esto lo pudo hacer estudiando las historias clínicas electrónicas de estos pacientes. En cuanto a la mejora de la calidad de vida, yo le había dicho que lo habían visto, no todos los trabajos lo habían valorado, se evaluaron diferentes puntos, la mitad de ellos tuvieron una importante significación estadística y fueron valoradas por un mayor monitoreo del paciente, de la presión del paciente en domicilio, por una mejora en la dieta, sobre todo con un menor consumo de sodio, con una menor necesidad de consumo de los medicamentos y también con una mayor percepción del paciente más cuidado y a su vez alfabetizado. Y esto colaboró también con una mejor aceptación del paciente, que incluso con el uso de la tecnología, y estamos hablando incluso de pacientes adultos mayores, en algún trabajo se evaluó en pacientes con una edad promedio de 68 años y sí aceptaron bien la tecnología, y también en esto colaboró que el médico, este feedback permanente con el profesional que estaba del otro lado. Entonces, como resumen de esto, les hice un mapa mental en donde pueden encontrar que en estas categorías, en la clínica, que sí hubo una reducción de presión arterial y una reducción del número de medicamentos. En cuanto a la aceptación, los pacientes que están no solo dispuestos a usarlos, sino también dispuestos a recomendarlos, y incluyendo a los adultos mayores. Y en cuanto a calidad de vida, la mejora por lo positivo de la capacitación que se les hizo previa y mejoras higiénico-dietéticas y del ejercicio. Pasamos entonces ahora a los resultados de diabetes. Encontramos, de los 6 trabajos, 4 correspondieron a ensayos clínicos y 2 a entrevistas. De las variables, lo único que voy a destacar es que realmente en este sí se usaron muchas escalas. 5 de los 6 trabajos emplearon escalas. En total fueron 7 escalas, algunas de ellas referidas únicamente a diabetes. Pero con esto muchas entrevistas hicieron todos los estudios. La evidencia, según Gray, fue moderada alta en 5 trabajos y en una entrevista dio baja. Y las categorías que encontré yo de acuerdo a que respondan todos los planteos que yo había hecho al inicio, encontré la categoría clínica, que la puse como, en este caso, como mejora de la hemoglobina glicosilada, pero vamos a ver que no es la única, que les valoraron 4 trabajos, el ahorro de costos y la satisfacción del paciente en 3, y una mejora de la calidad de vida en 2 trabajos. Entonces, en la categoría clínica encontramos que, vemos acá de la suma de 28 y 43, 71% de los trabajos encontraron que hubo una mejora significativa de los valores de presión arterial. Y en esto, de los valores de la glicemia. En esto no es solamente glicemia, acá está incluido mejora en la hemoglobina glicosilada, en donde el 100% de los trabajos que la buscaron encontraron que hubo un descenso de la hemoglobina glicosilada más significativo en el grupo de intervención. Y a su vez hubo un descenso del perímetro abdominal y una disminución de la glicemia, tanto postprandial como de ayuno. Por otro lado, en cuanto a la calidad de vida, encontramos una mejora significativamente estadística, es en este rojo, perdón, en cuanto
valorado por medio del uso de escalas, y lo hacen más bien en cuanto a lo mental, lo físico y lo emocional. Es lo que más valoraron. Y aparte esa percepción del paciente de sentirse mejor cuidado, que también colaboró mucho con esto, y esto también es gracias a esa comunicación directa. La mejora de la aceptación del paciente también fue significativamente estadística, fue buena en todos, pero la significancia estadística la adquirió en la mitad de los casos y fue definida como un factor fundamental para el éxito de esta tecnología. Es importante la conexión con el proveedor de salud. Los pacientes aportaron algunas mejoras. Por ejemplo, se encontraron que puede haber diferencias regionales en las preferencias, y eso se considera que hay que tenerlo en cuenta en el momento de instalar esta tecnología. Y también se consideró que las fallas de conexión pueden ser importantes como para motivar al paciente a abandonar el monitoreo, por lo cual hay que tratar de evitarlas. Y la mejora de los recursos económicos, que de todos los puntos valorados se encontró mejoras, de las cuales solo la mitad fueron significativamente estadísticas y fueron en cuanto a menos consultas en consultorio y menos consultas en puerta de emergencia y requerimiento de internación. Hubo incluso un trabajo que evaluó, por un lado, lo que se gastó en emplear la tecnología y lo que se gastaban los pacientes no controlados que concurrían a emergencia y que requerían ser internados. Eso, utilizando como parámetro la hemoglobina glicosilada, la mejora de la hemoglobina glicosilada, se comprobó que efectivamente había una mejora significativamente estadística en el uso de los recursos económicos. Entonces, como resumen, la categoría clínica encontramos que hubo una mejora de la hemoglobina glicosilada, encontrada por todos los autores que la buscaron, con la reducción de las glicemias y un mejor autocontrol de la glicemia. En la calidad de vida hubo una percepción mayor de seguridad por los pacientes, una mejora en el funcionamiento físico, emocional, mental, con mayor percepción de autoeficiencia. Para la aceptación influyó la alfabetización del paciente, la tecnología que tiene que ser amigable y también sin inconvenientes, y que esté en la motivación que se le da al paciente, y la reducción de costos. Incluye como una categoría de por sí las fallas técnicas por la importancia que adquieren cuando existen. En la discusión entonces, hicimos la revisión que nos planteamos, y para responder nuestros objetivos y preguntas específicas, con las categorías encontradas podemos responder perfectamente. Por ejemplo, habíamos planteado desde un inicio si existía una disminución, una mejora clínica de estos pacientes en los grupos de intervención o resultado de las entrevistas. Y encontramos que con respecto a la reducción de presión arterial, el 100% de lo que lo buscaron lo encontraron, y que dijeron que la alfabetización es importante para que ella exista. Y se destacan dos pilares fundamentales para que esto sea realmente un éxito. Por un lado, el paciente, que tiene que cumplir con la dieta, con el tratamiento y con el ejercicio, y por otro lado, la existencia de ese profesional que está dando el feedback inmediato y que actúa como intermediario. También hubo una mejora clínicamente importante en los pacientes diabéticos, por ejemplo, una disminución de la hemoglobina glicosilada, que también fue hallada por el 100% de los autores que la buscaron, y a su vez la reducción de glicemia y de perímetro abdominal. Y también obtuvimos, cuando nos planteamos, ¿esto puede durar más allá del control del monitoreo? Bueno, se encontró que sí existe un efecto a largo plazo, que puede mantenerse por 12 meses posterior a la finalización de la intervención, y que se puede se puede seguir a ese paciente mediante el uso de las historias clínicas electrónicas. Por otro lado, la doctora Margolis encontró que después de esos 12 meses, cuando el rango de presión empieza a disminuir entre los pacientes del grupo control e intervención, eso se da más porque el paciente del grupo de intervención, que había logrado controlar su presión, empieza a descuidarse y empieza a subir la presión. Entonces, lo que habría que hacer ahí, y eso es como una propuesta, es hacer el seguimiento del paciente que abandona el telemonitoreo para que
cuando vemos que vuelve a subir la presión, incluirlo nuevamente, la presión, esto puede ser para la diabetes, incluirlo nuevamente dentro del telemonitoreo. También me había planteado si era aceptada esta tecnología, sobre todo para este rango de pacientes de mayores de 65. Sabemos que fue descrita fundamental para el éxito, si el paciente no la acepta no va a funcionar, pero vimos que fue buena y que influyó en ella ese rápido feedback, por lo cual creo que es importante incluirlo y que hay que también tener en cuenta las diferencias regionales y evitar las fallas técnicas en el momento de que se va a implementar esta tecnología. La calidad de vida mejoró y fue a base de funcionamiento físico, mental y emocional, también favorecida por el feedback. Como vemos, el feedback es muy importante, esto le da mayor satisfacción al paciente y mayor percepción de autoeficiencia. Y hay una reducción de costos con menos ingresos hospitalarios y menos usos de consultorio y atención primaria. Como limitación, obviamente los trabajos son pocos y la idea es continuar en esta línea para tener más investigación al respecto, y como fortaleza, que en Uruguay realmente todavía no hay trabajos a este respecto, y este trabajo en realidad a mí me lo motiva mi propio proyecto de trabajo que estoy haciendo actualmente. Por eso es que yo propongo en Uruguay implementar un servicio de monitoreo de presión y diabetes con una alfabetización del paciente y con un médico que esté ahí para apoyarlo, y de esto sacar un ensayo clínico en donde podamos demostrar que realmente hay una mejora del uso de los recursos, y demostrándole esto a los prestadores de salud podamos realmente hacer que inviertan en estas tecnologías. Y como final, entonces, como conclusiones, y esto puede resultar un poco reiterativo, pero sí hubo una mejoría clínica con una reducción de la presión arterial y una mejora en los valores en los pacientes diabéticos. Se puede hacer un seguimiento de estos pacientes, pero se debe continuar avanzando en la investigación en esta línea. Hay una buena aceptación por el usuario, con alfabetización, con importante presencia del profesional. También es importante una buena conexión y dispositivos amigables, sobre todo cuando hablamos de este rango etario. Mejora la calidad de vida con una mayor percepción de autoeficiencia y con un paciente más empoderado, que es lo que nosotros estamos buscando. Hay una mejora de los recursos económicos, pero ya vimos que esto es una de las áreas que más hay que investigar, porque todavía es menos lo que encontramos, por lo cual hay que continuar avanzando en esta investigación para lograr alcanzar nuestros objetivos, que es lograr darle a estos pacientes una mejor calidad de vida hasta el final de sus vidas. Por lo tanto, quedo a las órdenes, muchas gracias, y por si hay alguna pregunta, quedo a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. La verdad que es un trabajo bastante interesante. Si no tenemos preguntas del auditorio, ahí tenemos un comentario. Primero quería yo hacerte una consulta. ¿Por qué crees que estos programas, si bien hay poca evidencia en la literatura, como vos bien marcaste, digamos que en el trabajo no se encontró mucho, ¿por qué no están tan ampliamente implementados, pese a que tenés una evidencia que te marca en los 4 ejes fundamentales, digamos, costos, calidad de vida, outcomes clínicos y satisfacción? Bueno, esa es una pregunta que yo también me hago en realidad. Yo creo que todavía, por lo menos yo lo veo por el lado de Uruguay, pero de cualquier forma lo encontré en la bibliografía en todo el mundo, porque lo que yo vi son ensayos clínicos con una fecha límite que han sido exitosos y que después ves que de repente no han continuado. Se quedan en el piloto. Sí, se quedan en el piloto. En realidad, yo creo que acá por lo menos hay un poquito de que cuesta convencer el beneficio de la inversión en tecnología, porque, o sea, hay que invertir, y eso, de eso no escapa nadie. Pero por eso yo creo, y es lo que propongo, demostrarles a los prestadores que esa inversión a mediano y largo plazo les va a aportar un beneficio económico. Yo creo que pasa más que nada por ahí. Bueno, te leo una pregunta que de hecho tiene la segunda pregunta que te quería hacer, que está relacionada un poco por eso. Javier Ignacio Ortego dice: felicitaciones por el trabajo.
Si bien dices que reduce costos para los pagadores financiadores debido a que reduce el costo en internaciones y menos consultas en atención primaria, y acá viene la pregunta, ¿pudieron evaluar la efectividad para el equipo de profesionales que realiza el telemonitoreo? Porque si esto no es reconocido por obras sociales prepagas, se me hace un poco dificultoso el seguimiento a largo plazo de los pacientes. De hecho, para mí la gran pregunta, o lo que falta en todos estos trabajos de investigación, es justamente cómo convencer a los especialistas de que adopten esto, de que se empiecen a morfar de esta cantidad de datos extras para tomar decisiones cuando vienen trabajando con herramientas que son mucho menos grandes en cuanto a los datos. Bien, yo creo que acá, yo estoy en ese trabajo de tratar de convencer sobre todo empezar por la parte pública, más en este momento de la pandemia en donde realmente a los adultos mayores les estamos recomendando que se queden en sus casas y no están siendo bien controlados, además hemos encontrado que descuidados en cuanto también al consumo de medicamentos. Entonces, mi idea es no solo tratar de convencer a los prestadores, sino también convencer a los usuarios de que pueden tener en su casa ese cuidado en domicilio y bueno, y ahí nosotros demostrar el beneficio que van a tener para después, con los resultados, ir a demostrárselo a ellos. No es fácil, yo sé que no es fácil, por algo es que esto en el mundo se está usando en muchos países, y Israel, hoy escuchaba al compañero anterior que hablaba, Israel tiene una muy buena experiencia en este tema, y digo, en donde se implanta ha sido bueno. Yo creo que el resultado va a ser bueno, lo que tenemos que hacer es empezar nosotros tomando la iniciativa, los que sabemos que sí funciona, y bueno, creo que esto no le implica más trabajo al clínico que está en el consultorio, al contrario, va a ser menos trabajo para ellos si vos tenés a una figura que esté de intermediario cuidando de ese paciente para que cuando llega al clínico llegue un paciente mucho mejor controlado y con menos complicaciones. Y eso no le va a implicar solo una mejora al sistema de salud, porque cuando hablamos de salud digital hablamos de que el paciente ocupa el primer lugar en esto. Entonces nosotros, viéndolo desde el paciente, lo que también tenemos que demostrarle al paciente es que va a tener una mejor calidad de vida, una vida útil por más tiempo, laboral, con todo lo que implica en su entorno familiar. O sea, comparar un paciente con una diabetes, una hipertensión no controlada, que de repente hace una CB, y cómo le cambia su vida a él, a su familia, a todo su entorno, ya ahí podemos ayudar desde el paciente también a hacer un cambio, y bueno, y de a poco el sistema de salud. No sé, espero haber respondido lo que me preguntó. Sí, estamos básicamente de acuerdo. No es fácil, no digo que sea fácil, no lo digo para nada. No, pero digamos, no es para robarte la conclusión, porque lo que vos concluiste está perfecto, pero creo que el desafío está en el equipo clínico más que en ningún otro lugar, porque son los que van a hacer la intervención, el seguimiento, pero para mí estos trabajos todavía no tienen enfocado al equipo clínico o sea, van a la implementación, demuestran un montón de cosas, pero ¿por qué no siguen? Y ahí es donde tienen que ver, che, ¿qué le pasa al equipo clínico? ¿Por qué no lo adoptan? ¿Dónde está la barrera? ¿No? Bueno, espero que para las próximas jornadas poder decirte que es diferente y que sí se puede lograr. Desde ya que esperamos que vengas con esa data. Dale. Eso espero yo también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Sí, mira, y justo lo que dice Javier Ignacio, quizás el acompañamiento de enfermería, empezar a mirar a otros profesionales de la salud más involucrados. Sí, señor, sí, señor. Por supuesto que esto, como todo lo que es salud digital, es un equipo multidisciplinario, y la figura del enfermero es fundamental, igual que esto no es solo médico, esto es ingeniero, enfermeros, acá el trabajo tiene que ser multidisciplinario como en todo lo que es salud digital.